Muy buenas noches, les saluda Abelardo de su programa podcast Anormal Anonimato. Gracias por escucharnos esta noche. Estamos iniciando un nuevo programa, un nuevo episodio. Pues ahora tenemos invitado a una persona muy especial de la comunidad de Al-Anon. La verdad que es no muy fácil que contactarlos, o bueno, contactarlos es fácil, a veces también ellos tienen bastantes ocupaciones, muchos servicios. Estamos muy agradecidos de que nos hayan dado la oportunidad de compartir con nosotros su experiencia, su fortaleza, su esperanza. Este programa, la base de este programa Anormal Anonimato es el grupo de Alcohólicos Anónimos Reencuentro Veracruz de la ciudad de McHenry, y nuestra ideología es traer el mensaje a todas aquellas personas que no lo han recibido, ¿sí? Tanto de AA, y tener invitados como en esta ocasión tenemos una persona especial invitada de Al-Anon, que nos va a hablar un poco de su experiencia, de cómo se guerrea con los borrachos, con los alcohólicos activos, de cómo es la recuperación, cómo es la aceptación. Vamos a tocar el tema del poder superior, vamos a tocar el tema de Dios, de cómo ellos lo manejan. Lógicamente yo soy un miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Pues ya saben, yo me llamo Abelardo y estoy estamos tratando, yo no represento a AA como un todo, ni mucho menos. No somos profesionales. La persona que tenemos invitada esta noche tampoco es una profesional, tampoco representa a Al-Anon como un todo. Es un miembro más de la comunidad y que nos hace el gran favor de compartir con nosotros cómo se puede uno recuperar de la vivencia de esta enfermedad que daña a tanta gente a nuestro alrededor, como lo es el alcoholismo. Pues sin más preámbulos, quiero invitarlos para que ustedes se sigan comunicando con nosotros. En la plataforma del YouTube tenemos dos códigos QR. En uno de ellos aparece, cuando usted lo pone en su teléfono, lo lleva directamente a los podcasts que hemos estado grabando semana tras semana, para que usted lo escuche a todas las experiencias de los compañeros de AA. En esta ocasión las personas de Al-Anon que nos están haciendo el favor de acompañarnos. Estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcasts, en YouTube. Y también el grupo Reencuentro Veracruz tiene su página de Facebook. El día de hoy solamente se sigue sufriendo porque se quiera seguir sufriendo. Ayuda hay en todas partes ya. Estos programas son para la gente que lo quiere. Tristemente hay que decirlo, que no es para la gente que lo necesita, sino para la gente que lo quiere, porque es una decisión. Somos personas que hemos tomado la decisión de ayudarnos, de salir adelante de nuestros problemas. Y sin más preámbulos, pues muchísimas gracias. Hoy tenemos invitada a la señora Carmen, del grupo de Al-Anon, Círculo de Esperanza. Señora Carmen, muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Más bien para mí es un honor estar ahorita aquí con ustedes. Como dijo el señor, soy Carmen. Yo soy de Perú, nací en Perú, pero resido en el estado de Illinois de Estados Unidos. Pues sí, aquí estoy esperando a ver qué es lo que esto me da. Es parte del servicio, es primera vez que estoy aquí, y compartirles a ustedes mi experiencia. Yo asisto, ese es mi grupo base. Lo asisto una vez a la semana. Nuestra reunión es de 1:30, y ahí esperamos a toda aquella persona que pueda llegar y compartirles lo que recibí yo al llegar, lo que es la esperanza y la fortaleza. ¿En dónde están ubicados como grupo, el grupo Círculo de Esperanza? ¿Cómo se llama el lugar, el pueblo, la ciudad? La ciudad es Prospect Heights. Prospect High. Oh, ok.
Entonces, sí, pues como escuchan, hay información por todos lados. Entonces, pues vamos a tratar de hablar a grandes rasgos. Si nos quiere compartir un poco, ¿usted cómo se cataloga eh, como hija de alcohólicos? ¿Tuvo problemas en su niñez con el alcoholismo? ¿Se vio afectada ya desde muy temprana edad? ¿O ya estos problemas llegaron a su vida ya en la edad adulta o en la juventud? ¿Qué nos puede usted platicar acerca de esto? Bueno, a lo que yo tengo entendido, he tratado de, obviamente, buscar mucha información con mis hermanos mayores. Soy la menor de 8. Al parecer, el alcohol estaba en casa siempre, pero mi padre era una persona que tomaba y al día siguiente era una persona que estaba igual. No presentaba un cambio de humor, no presentaba un síntoma de que quería seguir tomando. Eso lo aprendí después y ahora puedo darme cuenta de eso. Pero de todas maneras existía el alcohol y alrededor, obvio, habían personas que sí, continuaban como tíos, como primos, continuaban eso, ¿no? Lo que después entendí que es la carrera del alcoholismo. El tema mío es para introducir la parte de mi historia. Es así, o sea, yo como que serían alrededor de los quizás entre 6 y 7 años, yo fui una niña que fue víctima o vamos a poner ahora sobreviviente de un acoso sexual por Oh. alguien de la familia. Entonces, debido a eso, fui una niña muy tímida, muy asustadiza, una niña muy desconfiada. No había esa confianza con mis padres, había ese temor, había esa amenaza y todo, ¿no? Pues obvio, yo vine ya, por decirlo así, un poco lastimada, mi autoestima muy baja. Eh, y pues obviamente, ¿no? Mi adolescencia fue así también, fui como tal vez un foco de atención para ciertos varones que le gustaban acercarse y tocarme. Entonces, siempre he tenido esa sensación desde niña, desde la primera vez hasta ser joven, adolescente y todo. Eh, Obviamente en el transcurrir de los años, yo prácticamente tendría unos 13 años y estudié en una escuela de monjas. Y tal vez eso me hizo la afinidad a acercarme y querer ser yo una monja. Pero pues, como saben, los planes de Dios son los planes de Dios, hoy en día lo entiendo. Aparece el maravilloso príncipe en mi camino, ¿verdad? Es una persona que me deslumbró desde que lo vi. Era una persona que me daba esa confianza y ese cariño y me quedé con él. No sabía que él tenía el tema del alcoholismo, no sabía que él era un enfermo de alcoholismo, que padecía esa enfermedad. Pero sin embargo en la escuela nos enseñaron, yo sé identificar el olor de la marihuana cuando entro a un hogar. Cuando estoy en una esquina, sé quién está fumando la marihuana. Y también temas relativos a todo esto, ¿no? A las codependencias, a las adicciones, etcétera, e incluyendo al alcoholismo. Pero obviamente la ilusión de enamorarme, la ilusión de sentir a alguien a mi costado me dejó ciega, sorda y muda. Entonces me fui yendo por ese camino y llegó el momento en que ya decido yo ser la única en de los 5 mujeres somos nosotros, en que yo me escapo de casa. Yo me escapo de casa con mi príncipe. O sea, hice mis maletas y vámonos, ¿no? Increíblemente era la persona, por decirla, que menos iba a ocasionar ese tipo de daño en ese hogar. Pero sin embargo lo hice por seguir, porque me daba cuenta que ya era una persona, vamos a poner, muy pegada, porque como en la casa no existía lo que ahora me doy cuenta, la confianza, el respeto, habían risas, habían momentos bonitos, pero en esa parte conmigo no era porque no encajaba en mi familia, justamente por haber pasado por ese acoso sexual. Obviamente a través de los años me doy cuenta que han pasado mis hermanas por otras circunstancias un poquito similares, mis hermanos igual, pero eso no significaba que yo en ese tiempo me daba cuenta. Entonces me apego a esta persona, me escapo para continuar la historia y me voy a vivir la casa de él, ¿no? Oh, pero me olvidaba, antes de eso,
él intenta como tener un poco más de cercanía conmigo, que es la intimidad. Y obviamente mi reacción que les comentaba antes frente a alguien que me tocaba fue separarlo y le dije, ¿sabes qué? Esto no va conmigo. No, entonces nos separamos y había tomado una semana completa, tomó. Yo lo tomé como que, oh, pobrecito, está sufriendo. En ese tiempo, ¿no? Está sufriendo tanto y por planes de Dios, él es el hermano de mi cuñado y mi hermana pasa a ser su cuñada. Entonces había más afinidad entre las familias. Si quiera o no quiera, había un cumpleaños, llegaba. O había del otro lado y yo iba. Iba a cuidar a los sobrinos, hijos de mi hermana, y él estaba en esa casa y lo veía. Entonces, obviamente, después que yo le digo que no, llega a tomar una semana completa, me enteré de eso. Y eso creo que fue lo que nos unió más, ¿no? Los planes de Dios nuevamente. Él nos unió más hasta que ya llegué a su casa. Y ahí viene otra situación de que pues teníamos intimidad y yo no salí embarazada. Y él empieza a preocuparse y decir, ¿qué pasa? ¿Tú estás mal o yo estoy mal? Y yo, ok, vamos al doctor y el doctor dice, usted ya tiene unas semanas de embarazo, un mes de embarazo, algo por ahí. Entonces, él en realidad no quería ser padre. Él estaba preocupado que él no funcionaba o era estéril, ¿no es cierto? Había algo de, suponía él en ese tiempo. Y obviamente, cuando ya salimos del doctor, yo ya estaba embarazada, fue una alegría para mí, pero la reacción de él fue diferente. Fue muy diferente. Me di cuenta que él no quería ser papá en ese momento, él nada más quería ver si estaba funcionando bien. Y eso empecé a darme cuenta de que él empezó a tomar un poquito más. Ya no era horas, ya eran días, eran que no iba a trabajar, era de que ya faltaba el dinero en la casa. Entonces, obviamente, como les dije al inicio, yo tenía un conocimiento de lo que era el alcoholismo y otras cosas más, pero más no sabía lo que era vivir cerca de una persona que padece la enfermedad del alcoholismo. Obviamente, teoría es una cosa, pero la práctica o la vida diaria es otra cosa. ¿Y qué pasó con Carmen? Se sumergió en ese mundo y de pronto era de que él se iba a trabajar y le dije, ¿sabes qué? Yo ya embarazada con mi niña, porque tengo dos, mi hijo y mi hija. Entonces le digo, yo te voy a enseñar qué hacer para que vivas mejor como una familia. Porque su casa obviamente era una familia muy disfuncional y yo quería y extrañaba mi hogar. O sea, sentarnos en una mesa un día domingo, saborear una rica comida, pasear con los hijos, eso no existía porque él empezaba a tomar más, ¿no? Día a día, cada semana eran cambios fuertes. Y de pronto le digo yo, en vista de que tú no quieres cambiar y no quieres parar, entonces yo no quieres venir al mundo que yo te ofrezco, yo voy a ir al mundo que tú vives. Entonces yo empecé a tomar con él. Pero yo no tengo una obsesión por la bebida. Yo no tomaba por gusto, no tomaba porque me encanta el alcohol. O sea, no era por eso. Era nada más para estar cerca de él. Era ya mi enfermedad. Él avanzaba con su enfermedad de alcoholismo, yo avanzaba con mi enfermedad de pegarme más a él y querer controlarlo. Eso fue el inicio de cómo él empieza a desarrollar su alcoholismo y cómo Carmen empieza a desarrollar, vamos a ponerle la codependencia y el deseo de controlar la forma de beber de él. Ay, ay, ay. Esa es mi historia. Hasta ahí. Fíjese que escuché algo que me llamó la atención. A lo mejor usted en aquel momento no, bueno, sí, yo creo que sí lo miró, pero no le puso mucha atención. Dijo usted que o sea, como usted le puso un repelente a la relación que él pedía en aquel momento, escuché que usted dice que él se fue a tomar por una semana, como para que usted lo viera que andaba tomando porque usted lo estaba rechazando. Sí. Hoy, lógicamente, ¿no? Con muchos años después, y yo creo que si usted observa ese punto, usted se da cuenta de que ahí estaba ya, usted ya estaba mirando a una persona con problemas de manera de beber, pero usted lo asimiló de otra manera. Pobrecito.
pobrecito, porque como dice usted, desde que lo vio, usted se enamoró. Pobrecito, está sufriendo porque yo le negué algo que es muy normal y usted se empezó a culpar. Yo así lo sentí, que usted se empezó a culpar porque dijo, oh, yo al negarle esto, él se fue a tomar, pobrecito, ¿sí? Y empezó a sentir como culpabilidad un poco de esa situación. Pero ya más después, cuando dice que ya tenía sus 2 niños, o sea, el alcoholismo de su esposo, de su príncipe azul, le vamos a llamar, eh, ¿usted cree que a pesar de estar ya viendo los estragos del alcohol, las situaciones que no le gustaban, a las que no estaba acostumbrada, ¿usted cree que por amor usted se mantenía allí, creyendo que un día usted lo podría cambiar con ese amor que sentía por él? Porque mire, yo tengo una pequeña experiencia, muy pequeña. Eh, Mi esposa una ocasión eh, le compré una botella de vino para que yo lo que quería a ella era meterla a mi círculo, porque ella ya me empezaba a poner caras. O sea, ya me empezaba como que yo ya la veía que se molestaba cuando yo tomaba, ¿no? Entonces, yo la quise meter a mi círculo, dije, así ya entra conmigo y nos ponemos borrachos los dos y todo va a estar bien. Y fíjese que aquella ocasión fue la única ocasión que ella aceptó tomarse esa botella de vino blanco conmigo y pero ella inmediatamente, cuando lo volvió a intentar en otra ocasión, ella dijo no, o sea, pero yo sé por lo que, pues llevamos ella y yo muchos años casados y por lo que me ha platicado que en realidad, o sea, ella hubo momentos en que sintió que me amaba de una manera tan enferma que aguantaba todo para conservarme o para conservar el que no se fuese a perder una familia, un fracaso. Ella tenía un temor como el haber sido la hija más consentida, ahora ser la hija fracasada de esa familia. ¿Usted cree que por amor también hizo cosas o soportó cosas o entró en trances de situaciones que no tuvo que haber pasado? Sí, no sé si usted quiera platicarnos algo de esto. Claro que sí, porque sé que me están escuchando algunas mujeres que tal vez me van a entender un poquito. El amor, claro, pero era un amor enfermizo. Definitivamente, si lo hice por amor, ahora lo entiendo que era un amor enfermizo, porque el amor no es para dañar, el amor es para dar. Aunque no se reciba, es para dar. Pero era un amor enfermizo, ¿por qué? Porque debido a lo que yo le dije, si tú no vienes a mi mundo, yo voy a tu mundo, él empezó a verme que yo adelgacé, ya no cuidaba de mí, a veces no comía bien, no cuidaba bien a mis hijos, no era la mujer que tenía la casa en mejores condiciones, ya no cocinaba, o sea, era estar con él todo el tiempo. Me absorbió tanto esta enfermedad, porque así lo digo, la enfermedad del alcoholismo y mi enfermedad se juntaron y yo fui por esa parte como afectada un poquito más. ¿Por qué? Porque él me dijo, ok, esto no está bien. A mí no me gusta verte lo que estás haciendo. Yo tengo un problema, me dijo así, yo tengo un problema, pero tú no eres parte de este problema. Este es mi mundo, no es el tuyo. Y se lo agradezco a Dios porque yo creo que ahí decidí seguir con mi vida como madre, como esposa, como todo. Pero definitivamente un amor enfermizo, porque como no logré cambiarlo de una manera al inicio, ni luego ir a su mundo, aún creía yo que yo tenía toda la capacidad de cambiarlo. Porque me convertí en una persona controladora. Me convertí en una persona en decir, si haces esto te va mejor. Y luego cuando él se equivocaba le decía, es que yo te dije, si lo hubieras hecho a mi manera, te hubiera ido mejor. Entonces vinieron más crisis.
ya hubo un momento de que mi razonamiento ya no estaba bien. No era un juicio sano, era un amor enfermizo, era un juicio insano, porque ya era el momento en que yo saqué toda esa parte que al inicio les dije, esa parte de timidez, esa parte de decir no me toques si el cuerpo es mío, lo saqué de otra manera agresiva. Entonces, a diferencia de otras personas que ustedes pueden escuchar, yo considero que soy una persona violenta. Entonces empecé yo a hacer agresiones contra él. Obviamente a él no le agradaba. Y ya nuestras crisis eran caos, eran una bomba, eran un caos horrible en un hogar donde vivíamos varias personas, toda la familia de mis suegros. Entonces ya intervenían todos. Entonces más me encendía yo, más querían calmarme, más agresión de mi parte. Entonces hasta que decidí un día decirle, si tú llegas mal, porque ya no solo era alcohol, eran drogas también, porque acuérdense que esto es progresivo, ¿no? Entonces yo decía, ya no te cocino. O sea, ya no te cocino, ya no me tocas, ya no nada. Empecé a cerrar cosas, asumiendo yo que yo lo quería acorralar, ahora lo entiendo, en ese tiempo no, como para que él diga, bueno, estoy contra la pared y no me queda de otra, ¿no? Pero honestamente nunca pensé en salvar ni el matrimonio ni en salvar los hijos. Ahora lo puedo decir honestamente, no me avergüenza ni me enorgullece, pero nunca pensé en eso. Lo único que pensé en ese momento y con ese amor enfermizo, que yo lo iba a cambiar, que yo iba a poder sacarlo de las garras del alcoholismo. Llegó el momento en que él se dio cuenta que era demasiada presión y él llega a Alcohólicos Anónimos en mi país. Llega un tiempo y me invita, mira, va a haber una junta donde puede ir la familia y vamos. Pero yo ya estaba enojada. Ya habían pasado algunas semanas y él faltaba a casa, no llegaba a casa. O sea, ya no eran mis esperas, porque lo quería ver cruzar el parque y ya está ahí, pero está tomado. Ya viene caminando en zigzag. O ya se le cayó el dinero, o ya se le cayeron las cosas. No, ya era verlo llegar tranquilo, cruzar el parque y tocar la puerta. Pero yo también estaba a la espera. Entonces llegó el momento en que yo lo dije y lo voy a decir con toda la honestidad del mundo, porque sabe Dios que esa es parte de mi sanación. Llegó el momento en que le dije, ¿a qué vas? A esos grupos. Yo fui a esa reunión y es lo mismo. La gente no sabe lo que tiene que hacer con su vida. Entonces, ¿a qué vas? Mejor estás no yendo, porque si quieres estás más tiempo con nosotros. Ahora te vas todos los días. Antes siquiera tomabas jueves, viernes y sábado. Ahora lunes, o sea, todos los días te vas allá. Y le dije, mejor estabas cuando tomabas. Y él lo sabe y con el permiso de él lo estoy contando. Entonces él, muy obediente, porque también hay que tener en cuenta que algunos le dicen cosas y no lo hacen. Él muy obediente fue y regresó a tomar. Por eso es que yo no siento que yo tenga la culpa, porque sé hoy en día que los planes de Dios eran que siguiéramos esa vida, así tal cual. Él regresó a tomar y yo seguí con mis patrones más enfermizos, más, vamos a ponerlo, muy desgastante con mis hijos. O sea, ya dejé al alcohólico un poquito, por decirlo, pero ya empecé con mis hijos, ¿no? Hasta que llegó el momento en que llega la noticia en decir que él se podría venir a este país, a Estados Unidos. Y pues, obviamente dije, te puedes ir con los hijos. Y sí es cierto, se pudo venir con mis hijos. Esa es la otra parte de la historia. Y usted se quedó allá. Y yo me quedé allá. Oiga, y en eso que estaba contando me llamó mucho la atención porque llegó usted a sentir que cuando él estaba dejando de tomar, usted ya no lo podía controlar. Le nació, o sea, al verlo ya que no llegaba zigzagueando y que se iba a los grupos y no atravesó por su cabeza los celos. Me refiero celos de dos tipos, porque nosotros en la comunidad de AA se escucha mucho esto, ¿no? Que muchas de las veces la mujer, o sea, cuando empezamos a dejar de tomar, que ella pues le trató por diferentes medios y no pudo y siente celos
de esa agrupación o de esa gente. Ujú. Y a veces también empieza a crearse imaginaciones en su cabeza de que dice, bueno, entonces al borrachito yo lo tengo y lo hago como cuando yo diga yo quiero, pero pues a lo mejor ya sin tomar puede ser que se aparezca por ahí alguna otra más abusada. O sea, hay dos tipos de celos. Ujú. ¿Alguno de esos le Sí. nació a usted en ese momento? Am, Nuevamente, con toda la honestidad del mundo, no. No fue celos de una mujer en la agrupación, porque yo ya estaba. Yo sufría de celotipia. Es mejor dicho, tengo Oh, celotipia. ok, Yo ok. tengo celotipia y lo tengo que decir, pero digo que sufría porque en ese momento, antes de llegar a la NON, obviamente era sacar esos celos, con toda la rabia, con todas las cacerolas que iban y platos que se rompían, etcétera, era expulsar esos celos, ¿no? Pero cuando él llega a AA allá en mi país, nunca se me cruzó honestamente otra mujer. ¿Por qué? Porque no sabía que había alcohólicas anónimas. Creo que por eso. O sea, no Ah, sabía que iban mujeres. En ese tiempo no sabía que iban mujeres. Tal vez si hubiera sabido sería otra historia que les pueda contar, pero honestamente nunca se me cruzó. Solo fue el hecho de decir, o sea, te sigo esperando y tú no estás conmigo ni con mis hijos. Ese era el tema mío. o sea, de que ya no podía, prefería, o sea, tenerlo botado ahí, pero que estuviese para que tener con quién pelear. Ese era muy Así de ese enfermizo. tamaño es la enfermedad, y no, y es cierto, Sí, de ese tamaño es la enfermedad que así se va es. haciendo como una pelotita de nieve y va creciendo. Sí, S- permítame un Ujú. ratito. Creo yo que ahora puedo darme cuenta, porque hace un rato lo comenté, el alcoholismo de él iba en progreso. ¿Qué significa en progreso? Muchas veces creemos que el progreso es algo bonito, ¿no? Algo grande, algo maravilloso. Pero en este caso la enfermedad de él iba progresando porque ya no era que tomaba un día, ya tomaba 2 días, ya no llegaba a la casa, ya llegaba en mal estado. Pero nunca ha sido el tema de que él haya sido agresivo conmigo ni nada. Él es tranquilo. Cuando toma es, creo, el alcohólico más tranquilo de todos. Era yo la que empezaba con los problemas, el reclamo, ¿no? La exigencia y todo, porque de una u otra manera estaba ausente. Entonces, cuando él ingresa a AA, sigue estando ausente. A eso me refiero, a la ausencia mía, enfermiza que tenía en ese momento. O sea, no podía entender la ausencia ni con alcohol y sin alcohol. O sea, su problema más grande que usted no entendía era la Ujú. ausencia, de Así una u es. otra manera. Entonces, ¿durante cuántos, después de que volvió a beber, porque dice usted que le obedeció, Obede- le obedeció, regresó a tomar y se vino para este país? ¿Usted se quedó allá por qué lapso y si en este país él siguió tomando? Yo me quedé por allá un aproximado, más o menos unos 5 años. En esos 5 años, obviamente, recibí la visita de mis hijos, recibí la visita de él también. En una ocasión, y con su permiso, lo voy a contar porque siempre le pido permiso. Yo dormía en el segundo piso, estaba sola, obviamente, ¿no? Entonces me desperté y escuché su voz. Y dije, ¿qué? Y en realidad, él llegó de sorpresa. Y como estaba mi suegro, que en paz descanse, él lo recibe en el primer piso. Entonces, cuando yo salgo a trabajar, porque ya empecé a trabajar, no trabajaba cuando vivía con él. Entonces, salgo a trabajar y mi suegro me llama y me dice que espere. Entonces lo noté raro a mi suegro. Y como soy una persona enferma, soy muy intuitiva, por decirlo así, observo demasiado cosas. Este, y dije, no, escuché su voz, entonces él ha venido, dije, ¿no? Y mi suegro nervioso. Y tocan la puerta y es él. Y obviamente es mi alegría, pero miren, es mi alegría fue dirigida hacia su persona, su cara, y en sus manos tenía una rosa. En una de sus manos tenía una rosa. Y adivinen qué tenía en la otra mano. Una caja de cervezas. Entonces para mí fue decir, no vino por mí, vino para tomar. Fue en ese momento lo que yo sentí. Entonces esa sorpresa maravillosa que siempre él, al transcurrir de los años y luego de nuestra separación, él me dice, lo hice con la mejor intención, pero mi enfermedad no me dejó completar esa sorpresa como
quería hacerlo, ¿no? Pero pues nuevamente los planes de Dios eran eso, ir separándonos a poquito a poquito. ¿Y usted cuando se vino para acá, seguían, o sea, seguían su relación cuando llegó usted a este país, ya que se vino para acá? Sí, en realidad ese es un reproche que yo lo entiendo. Yo no quería venir. Honestamente, no quería venir porque viví 5 años de tranquilidad, de dormir en una cama sin el olor del alcohol, en una cama sin esperar a nadie a mi costado, porque sabía que él estaba a millas y millas de distancia. Ya no estaba pendiente de una ventana, de que si llega o no llega, pero sí de las llamadas. Fueron 5 años de una libertad, de saber que existía yo. Ya no existía la persona a quien cuidar, ya no estaban los hijos a quien cuidar, etcétera, etcétera. Eh, Creo que eso fue el por qué es que yo no quería venir, pero vine, porque había un trámite que seguir y obviamente presentarse, documentos, etcétera. La cosa es que llegué, pero él siguió en su carrera de alcoholismo. Y obviamente en este país es un poquito diferente comparado al mío. Espero me entiendan por el hecho de que yo allá sabía en dónde buscarlo y lo encontraba. Pero acá era muy difícil, 1, por el idioma, 2, no manejo, 3, no conocía las calles. Entonces ya era la angustia de que ahora no viene, pero ya no es el parque, ya no sé por dónde viene ni cómo viene, está manejando, con quién está. Y empezó nuevamente la celotipia, empezó nuevamente el control, empezó nuevamente, ¿no? Por eso digo, fueron 5 años maravillosos. Y empeoró, yo creo. O sea, Definitivamente. es como, por ejemplo, en uno de nuestros capítulos de AA aparece una experiencia, bueno, por remarcarlo como un ejemplo de una persona que por fuerza de voluntad dejó de beber por 25 años y porque se decidió que quería hacer dinero y después de que lo hizo todos sus logros, volvió a tomar. Y el ejemplo de experiencia que estoy tomando es que exactamente donde había dejado la botella 25 años atrás, la tomó y en el lapso de unos cuantos meses estaba peor de lo que había estado 25 años atrás. O sea, en este caso, en su caso de su experiencia que nos está compartiendo, se refiere que cuando empezó nuevamente esa pelotita de nieve ya era más grande, ¿sí? Mucho más, empeoró, o sea, ya era mucho peor porque ahora tenía otros alicientes, como lo decía usted, ya no sé ni de dónde viene, ni cómo salir a buscarlo para agarrarlo a chanclazos o ir a gritarle allá a la calle, ¿no? O sea, se sintió como el doblemente peor afectada, la enfermedad que se creció más. Sí. ¿Y empezaron los problemas más fuertes? Sí, empezaron más fuertes, creo yo, 1, por mis 5 años de tranquilidad que viví, porque me dediqué a hacer ejercicios, a mi cabello, todo era una mujer muy diferente. Obviamente él me decía de que estaba yo con alguien allá, pero ese es un tema que Dios sabe, ¿no? 2, el tema de mis hijos, adolescentes ya. Mis hijos se vinieron de entre 6 a 7 años y cuando yo llegué 5 años más estaban entre 12, 11, 12 años. Entonces la etapa de la adolescencia, por eso dice que duele, la adolescencia es de dolor. Obviamente mis hijos, especialmente mi hijo, estaba muy, muy adolorido, enojado, resentido, que por qué lo dejé venir con su papá a vivir lo que ellos vivieron. Y cuando me fui enterando, pues obviamente esta, que yo le llamo con todo respeto, esta interior enfermedad mía, le llamo bestia, empezó a crecer, empezó a sentir, a vivir, a decir por mis hijos, o sea, te viniste y ¿qué hiciste, no? Empezaron reclamos, obviamente vivía en la casa de alguien y ya eran caos nuevamente, discusiones. Entonces, él siguió en la carrera del alcoholismo y drogas, en desaparecerse ya un fin de semana, en dejar trabajos grandes de dinero y más caos. Pero lo que ni él ni yo nos dábamos cuenta es que mis hijos estaban siendo los más afectados.
porque nosotros somos los adultos, sabemos qué hacer los adultos, ¿verdad? Pero en este caso ya mis hijos estaban conllevando un hogar muy dañado, muy, muy dañado. Mi hija es una persona como yo, se llama Carmen también. Entonces es también igual que yo, como les digo, agresiva, es histérica, neurótica, etcétera, 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 ¿no? Es lo que yo le heredé con mi ejemplo, ¿verdad? Ella tuvo decisiones de poder ser otra persona. En cambio, el de mi hijo es una persona un poco pasiva, por decirlo así, pero él se metió al mundo de las drogas. Eso fue el caos. Fíjese que cuando usted me dice de su agresividad y o sea, de lo violenta o en lo que usted se convirtió más bien, yo creo, ¿no? Por lo que he escuchado de su charla, el detonador fue la niñez, o sea, la niñez, lo que sucedió en la niñez, ese abuso, a muy temprana edad, que desafortunadamente en nuestros países, y aquí también, en muchas partes del mundo, suceden dentro de los núcleos familiares y que se quedan allí. Y el dolor, el desencanto, la desilusión, la frustración está guardada y solamente está esperando un detonador para salir. Y por eso hay mucha gente en las cárceles. Así es. Porque sufrieron ese tipo o diferentes abusos en la niñez y que tuvieron que reprimirlos. Esa es la palabra correcta. Y en algún momento salen y empiezan a dañar aquí y a dañar allá y con violencia y todo eso. Porque, por ejemplo, si no fuera por esa gran oportunidad que tengo de escucharla, yo en realidad, yo la conozco y yo siempre que la veo usted se me hace una persona bastante dulce, pues, o sea, ¿sí me entiende? Es más, ya ve cómo empezamos la charla diciendo que yo la considero una persona muy espiritual, ¿sí me entiende? Porque sí la considero de esa manera y creo que más adelante vamos a hablar de eso, pero ya el caos dentro de todos los daños que estaban funcionando en su familia, durante cuántos años ya aquí en este país se vivió y hasta qué grado de molestia, de problemas llegaron ya dentro de este círculo familiar ya tan zozobrado, tan dañado, tanto por el alcoholismo del marido, como la afección emocional de su enfermedad de usted. O sea, era una bomba. Y los que estaban recibiendo todos los beneficios, por así llamarlo de una manera, beneficios negativos, eran los hijos. Sí, entonces, ¿cuánto tiempo duró esto y hasta dónde llegó? Vamos a ponerle un aproximado para que no sepan quién soy ni quién es. Un aproximado, creo yo, de entre tal vez 15 años, 15 a 18 años. Porque como comenté, o sea, ya mi hijo ingresó al mundo de las drogas. Mi hija, obviamente, pero yo no me daba cuenta. Okay. Yo no me daba cuenta con mi hija por decir, es que mi hija tiene un carácter fuerte, entonces no. Pero mi hijo, por ser como era, lo observaba e hizo cambios radicales, ¿no? El no dormir, el comer en exceso, y ahí por todo lo aprendido antes empecé a darme cuenta y a observarlo. Y pues sí, ese fue el detonante entre mi pareja alcohólica en ese tiempo y yo, que mi hijo abusó del consumo y lo orilló a llevar a un hospital. Entonces, cuando pasa esta situación, obviamente mi familia interviene porque Carmen no estaba capacitada ni tampoco el papá de mis hijos. Y con esto fue de que alguien de la familia me sugirió ir a un psicólogo. No, por eso que nuestra tradición dice que siempre debemos contratar personas profesionales porque hay personas que los necesitamos y fue mi caso. Fui al psicólogo porque era una mujer, mamá, amiga y todo que no existía. O sea, iba a trabajar, regresaba, pero yo no sabía ni qué había comido ni qué había hecho. Era un robot, prácticamente era un robot. Entonces, cuando ya acepto y ve al psicólogo, y ahí va Carmen obediente, ¿no? A ver al psicólogo y el psicólogo me menciona muchas cosas, me sacó muchas cosas y ahí se aflora este tema del acoso sexual.
Y salió lo del alcoholismo y me dice, usted vaya a los grupos de familia Al-Anon, acá le enseño la relación. Y cuando yo digo, ¿qué escuché? Y le digo al psicólogo, disculpe, ¿qué me dijo? Me dice, ¿usted conoce los grupos de familia Al-Anon? Acá hay, así fue mi reacción, acá hay, en Estados Unidos hay. Y pues sí, me dijo que sí, y es así como yo llego a los grupos de familia Al-Anon. Híjole, qué interesante todo esto. Y al llegar a Al-Anon, ¿su esposo también llega a los grupos o no? O sea, retoma, Ajá. porque en algún momento ya había ido, pues usted lo sacó de ahí, Sí, por decirlo de sí. una manera chusca, pues. Sí, es cierto. No, no, como digo, no es algo que me enorgullece, pero tampoco me avergüenzo. Es algo de mi vida. Y yo no borraría nada, absolutamente nada de lo que he vivido. Y ahora se los voy a explicar un poquito por qué. Miren, cuando él fue allá en mi país a AA, yo asistí a las reuniones de Al-Anon. Cuando él me invitó a esa junta, yo asistí, pero no lo pongo como una asistencia porque estaba en completa negación. Yo no sentía ni creía que alguien me iba a ayudar. Creía yo que era la única persona que estaba pasando por ese problema, cosa que ahorita las personas que me están oyendo se van a dar cuenta que no, somos muchas personas. Entonces, cuando a mí me dicen eso, que vaya a los grupos de familia Al-Anon, obviamente me dirigía a una reunión, pero como les reitero, yo estaba en ese tema como zombie, o sea, obedecía, hacía las cosas. El olor, y aquí va, ¿no? O sea, yo creo que mi poder superior es Dios para mí. Y gracias por decirme que soy una persona espiritual y yo le agradezco tanto a Dios que me haya hecho pasar por todo este camino. Y obviamente hay detalles que no se ha contado, será en otra oportunidad. Pero cuando yo llego a esos grupos de familia Al-Anon, era mi necesidad de decir, ahora, ¿qué hago? O sea, ahí no sabía qué hacer. En los anteriores años yo sabía cómo controlar al alcohólico, o sea, le daba un sartenazo y se quedaba dormido, ¿no? O sea, sabía cosas de hacer, pero erróneas, con ese amor enfermizo, con ese amor dañino. Entonces, cuando llego a los grupos de familia Al-Anon, yo estaba en un tema que ahora se lo agradezco a Dios. Como les digo, cuando Dios me dice, mira, como mujer, tu corazón de mujer parece que no resultó efecto, porque no te quedaste en los grupos ni permitiste que tu pareja se quede. Entonces creo que Dios ahí va, como que me aprieta un poquito mi corazón de mamá. Y yo creo que hay mujeres que me oyen, donde sea, uno como mamá dice, soy capaz de dar la vida, ¿no? Y eso fue lo que a mí me hizo aferrarme a estos grupos de familia Al-Anon, porque escuché 1,000 compartimientos en todo el transcurrir. Era tal una necesidad que yo llegaba a una reunión por 15 minutos, por 5 minutos, por solo el abrazo que nos damos al final, diciendo esta oración de la serenidad. Yo llegaba por eso. O sea, aunque no haya escuchado, yo me sentía bien salir de allí y ya dirigirme a casa con mi hijo. Y empecé a darme cuenta que eso era el lugar donde yo pertenecía. A pesar que no me sentía parte de, yo sabía que en ese lugar había algo en lo cual yo me sentía en paz. No me sentía mal, no me sentía... He sido una persona que creo que no me han visto llorar mucho, y no por no querer, porque puedo llorar en cualquier momento, cuando me tocan las fibras de mi corazón. Pero creo que en ese momento no, el dolor que yo tenía por mi hijo, por toda la situación que ya dije, hasta aquí llegué, era tanto que no sentía culpa, era tanto que no sentía deuda, era tanto que no sentía cosas, sencillamente quería aferrarme a Dios, pero ya ese Dios como el programa me lo dice. No era ese Dios que me castigaste, tocaste a mi hijo, me dañaste de niña, ¿por qué mi hija es así? ¿Por qué me tocó un hombre así? Si él era mi príncipe, ¿por qué se convirtió en lo peor del mundo? O sea, pero no era eso, ya era un lugar donde yo me sentía libre de hablar como ahorita. Y creo que eso es lo que me ayudó muchísimo a sentir eso de un inicio, de que en ese grupo habían personas que me recibieron de una manera
tan maravillosa que me sentí parte de allí. O sea, soy de aquí y de aquí no me voy. Qué bueno. Fíjese que quiero comentar esto, ¿no? Los profesionales a través de la historia de la comunidad de AA y lógicamente también de Al-Anon siempre han sido fundamentales, los profesionales. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay un momento en que los profesionales también tienen que aceptar que su capacidad se termina. Y yo lo menciono esto porque usted no es la única que he escuchado o que he escuchado que ha sido referida por un profesional a un grupo. En su caso de usted fue a Al-Anon, ¿sí me entiende? Y eso es bien importante. Saber, y bueno, nosotros trabajamos con la comunidad profesional. No estamos aliados con ellos, Al-Anon tampoco, pero trabajamos con ellos cuando ellos nos refieren a personas y cuando nosotros también tenemos que reconocer que necesitamos más ayuda porque ni Alcohólicos Anónimos es la albacea de todos los males, ni Al-Anon tampoco. Entonces, qué bueno y la verdad que, híjole, yo creo que va a ser mella en el corazón de mucha gente que está sufriendo todas esas cosas que usted ha compartido con nosotros, porque vamos a entrar en los temas de que ahorita estábamos hablando del dolor, del sufrimiento, del derrotismo que se ha tenido que pasar por la enfermedad. No, en realidad nosotros hoy sabemos que no somos culpables. ¿Sí? Fuimos responsables de algunas cosas, de malas decisiones también, y a veces de no tomar a tiempo, o como dice usted en su caso, se encontraba como anestesiada, como un robot. Pero qué bueno que llegó, y voy a leer, bueno, usted me ha prestado su libro, yo me sé los pasos de otra manera, y fíjese que le voy a leer el encabezado del primero, porque ya que usted menciona que entró a la comunidad de Al-Anon, donde usted se sintió de la misma manera como yo sentí la primera noche que llegué a Alcohólicos Anónimos, hace muchos años. Yo lo hablo mucho en muchas charlas que doy, cuando me invitan a hablar, cuando siempre me gusta decirle a los nuevos que hay algo que nunca puedo y nunca voy a olvidar y que siempre lo llevo conmigo y me ha mantenido, que es lo mismo que usted dijo con diferentes palabras. Yo lo que les digo, que por primera vez en mi vida alguien me dio una mano sincera, o sea, cuando me habló sentí una mano sincera, calurosa, sentí un abrazo con amor, sin esperar nada a cambio de un compañero. Y hay un compañero que murió hace poco, que recuerdo cómo me tocó la espalda después de que se terminó la primera reunión y me dijo, no te preocupes, mañana las cosas van a estar mejor. Esas tres cosas yo siempre las he llevado conmigo, y eso significan exactamente lo mismo con diferentes palabras, lo que usted acaba de mencionar, que le envolvió, o sea, como que le dijo, este es el lugar al que tú perteneces y al que tienes que volver, aunque sea por el abrazo al final de la reunión. Fíjese lo que dice su primer paso de ustedes, de su comunidad. Gracias por prestarme su libro. Dice, admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. No sé si me quiera usted platicar un poquito de esto, porque a esto yo no le entiendo muy bien, porque hay unas palabras cambiadas. Sí, porque cuando nosotros abrimos una junta, decimos que el programa de Al-Anon adopta los 12 pasos de AA. Obviamente, las personas que vamos ahí no tenemos un problema con la bebida, entonces por eso nuestro primer paso es así, ¿no? Admitir que nuestra mente es ingobernable. Como les conté, obviamente lo que yo hacía con la sartén, con lo que yo le dije a él regresa a tomar, con el daño hacia mis hijos, las discusiones, a veces así como
como que yo hacía un inventario, ¿no? A ver, este mes cuántas veces tomaste, si tomaste 8 días o 10 días de la semana, pues entonces tenemos que discutir 10 horas, ¿no? Era así, o sea, en mi casa, yo lo digo ahora, en ese tiempo obvio no me daba cuenta, ¿no? Y era eso, y él a veces me decía, ¿no te cansas? No, porque tú no te cansas de tomar, o sea, siempre había una respuesta de Carmen. Y este primer paso es eso. Mi mente se puso ingobernable. Y todavía es, pero gracias a este programa ahora la puedo gobernar, ¿no? Era ingobernable por las cosas que hacía. Para mencionar algo rápido, o sea, como dicen mis hijos, ¿no? Mamá, tú hacías shows gratis. Porque si en ese tiempo había lo que hay ahora en la tecnología y el grabar al momento, pues yo hubiera tenido muchos vistos, muchos likes, ¿no? Hacía muchos escándalos en la calle debido al progreso de su enfermedad del alcoholismo de él y a la mía. Entonces, actuaba yo con una mente que no era razonable, obviamente. Y me di cuenta que por mucho que yo vaciara botellas, que escondiera las botellas, escondiera las tarjetas, escondía las llaves del carro, en una oportunidad y adelante de mí tengo una computer, he roto creo 3 computers, porque como llegaba a la casa tranquilo y lo único que hacía era abrir su lata de cerveza o su botella de cerveza y se ponía en la computadora, pero yo no quería nada, o sea, ya mi enfermedad estaba muy avanzada. Entonces, obviamente me di cuenta en el programa, con ese primer paso, de que yo sola nunca pude, ni puedo, ni voy a poder contra esa enfermedad. Pero sí, ahora puedo decir que entiendo que él es un ser humano. O sea, separo debido a que seguiré compartiéndole a ustedes, pero definitivamente acepté ese primer paso. Ya me di cuenta por el dolor justamente de mi hijo que pasé en la segunda oportunidad, me di cuenta que eso era como más importante, el dolor. Por eso reitero, Dios y sus planes, ¿no? Él dijo, Carmen, no puedo por el lado de mujer, esposa, le voy a dar por el lado de la mamá. Y yo lo digo de esa forma porque ahora entiendo los planes de Dios y le agradezco que haya tocado esa parte mía, porque si no, nunca hubiera aceptado que yo nunca hubiera podido contra la enfermedad. Ni puedo ni voy a poder. La enfermedad es de él, no es mía. Es de él y quien tiene que batallar con esa enfermedad es él, no yo. Aprendí con ese primer paso que yo sola no puedo, pero hay algo importante acá, que gracias a los compartimientos de mis compañeras y compañeros, porque hay hombres también, entendía más y aceptaba más. Y en el transcurso de ese tiempo, hubo una crisis en mi casa cuando ya yo me separo, hubo una crisis con mis hijos y llamé a una persona a pedir ayuda y esa persona es mi madrina. Y eso fue algo muy importante para mí porque recobré lo que es la confianza. Lo que les mencionaba que no confiaba en mi familia, en mis padres, mis hermanos, etc. Yo recobré la confianza. Entonces, el darme cuenta, el aceptar que no podía ir contra la enfermedad ni contra el alcohol, porque por mí era, ay, ¿por qué pasaron la televisión lo del alcohol? Ahorita va a querer tomar. Así era la enfermedad mía, ¿no? O sea, todo era culpable alrededor, cuidarlo ahí como una burbuja. Hace muchísimos años, gracias a ese poder superior mío. Pero definitivamente, ¿no? Aceptar ese primer paso para mí fue muy crucial para mi recuperación, para lo que estoy haciendo hoy con ustedes. Fíjese que hay algo que quiero mencionar o preguntarle a usted. Aceptación, ¿usted lo siente como algo superficial? Y admisión como algo por dentro. Porque le voy a decir a grandes rasgos por qué. Porque escuchaba usted que, o sea, el problema del alcoholismo de su esposo no es problema de usted. Esa es una aceptación. Yo acepto que ese no es mi problema. También la escuché mencionar que dijo, he aceptado el primer paso. Pero la admisión del problema de su enfermedad, esa es lo de adentro. O sea, aceptación y admisión son dos cosas diferentes. ¿Usted lo mira también de esa misma forma?
Sí. ¿Por qué? Porque he vivido una experiencia justo el mes pasado. Tuve que viajar a mi país porque mi hermano se puso delicado y falleció. Y estuve en esa casa donde yo viví todo lo que más o menos les he comentado. Y él salió de casa porque fui con el papá de mis hijos, me acompañó. Y él salió de casa a tomar, a hacer lo que él quiere hacer. Y yo, de corazón les digo, para mí fue una alegría que lloré arrodillada en esa casa, porque es en esa casa donde viví lo más difícil. Y saber que Dios me estaba regalando ese momento en decir, mira lo que hace este programa. Te libera de estar atada a una persona, aunque la ames, te libera en decir, vive. Y yo viví ese día y esa noche en esa casa y le agradecí a Dios esa inmensa, inmensa bendición hacia mi vida, porque yo creo que antes no lo hubiera sentido. Entonces yo admito hoy en día que yo vivo mejor, que no me, voy a ponerlo de esta manera, no me incomoda que él tome, no me afecta que él tome, pero sí le tengo compasión, porque hoy en día sé que él padece una enfermedad y hoy en día sé que él no puede todavía. Es por eso que yo admito que tengo mi mente ingobernable, porque ahora soy yo la que controlo cuando siento algo que no está bien y uso las herramientas de Al-Anon. Y cuando él lo he visto tomar, pues obviamente tengo esa compasión. Ya no me da ni lástima ni pena. Qué bueno, la verdad que, híjole, me movió bastante. Y imagínense yo que estoy aquí, los que lo van a escuchar, voy a leer el encabezado del segundo paso. Yo sé que en el primer paso podríamos estar aquí toda la noche hablando, pero como prometimos desde la introducción que íbamos a tratar de tocar la aceptación, la admisión, la derrota, que ya la acaba de mencionar a grandes rasgos, híjole, con un calificativo grande. El segundo paso, fíjese que en sí no cambia en nada, porque creo que dice exactamente lo mismo que el nuestro. Dice su libro de ustedes de Al-Anon, dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Ay, ay, ay. Mire, yo le voy a decir lo que creo que es el sano juicio y ya después usted me va a explicar Sí. más. Nosotros en el otro lado de la moneda decimos que sano juicio significa salud mental. Entonces, ¿qué me puede usted platicar de esto? De este encabezado, ¿cómo lo ha sentido este segundo paso usted? ¿Cómo ha sentido la introducción? ¿Cómo ha ido entrando el poder superior a su vida? ¿A qué pasos agigantados, poco a poquito? ¿Cómo se ha comportado con usted el poder superior? Miren, yo creo que este es un tema muy, muy emocionante para mí, porque ahí dice, ¿no? Llegamos a creer. Y yo asumía que yo creía, que tenía esa fe, porque acuérdense que yo iba a ser monja. Entonces era muy cercana a seguir mi religión. Obviamente, el alejarme cada día más de ese poder superior, que hoy en día lo concibo de una manera llena de amor. Él nada me dio para hacerme daño. Al contrario, él lo que hizo conmigo fue irme amoldando. Fue irme diciendo con el primer paso, ¿no? Ya no puedes tú sola, tienes un grupo de personas y yo voy a varias reuniones. Hay muchas personas fuera que aún no saben lo que es esto. Creo que mi poder superior me orilló a eso. Debido al dolor que les comenté hace un rato, ese corazón de mamá me lo apretó tantito, porque me imagino que hay dolores más fuertes como madre, ¿no? Pero me lo apretó tantito, hizo nuevamente acercarme a él y decirle perdóname porque no cuidé, no, perdóname porque no me cuidé, o sea, no me pude cuidar, no pude cuidar al papá de mis hijos
y no pude cuidar a mis hijos, tus hijos, porque mis hijos son hijos de Él. Entonces, el tener esa reconciliación con ese poder superior me empezó a venir ese tema de creer nuevamente en Él, en creer en el amor, en creer en la tranquilidad y confiar. O sea, acuérdense que le comenté de la madrina, empecé a confiar en ese amor y mi madrina es una persona también muy espiritual. Entonces viene la otra parte, lo que es el sano juicio. Entonces ahora cuando les dije también lo de mi bestia que la tengo guardada, entonces cuando yo siento que esa bestia ya empieza a estirarse o empieza a abrir la boca, a bostezar para despertarse, yo inmediatamente uso mis herramientas de Al-Anon y la primera es decir mi oración de la serenidad, ¿no? Donde dice Dios concédeme la serenidad. Dice para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar el ser interior que tengo. No lo puedo cambiar porque soy un ser humano. Tengo envidia, tengo enojo, tengo ira, tengo todas esas cosas. Pero ahora más hago que salga lo mejor de mí. Entonces para mí eso es que le pido a ese poder superior, porque todavía el paso dice podría. O sea, esa palabra es un poquito delicada para mí porque él ahí dice podría, no dice que me va a dar el sano juicio. O sea, yo estoy en la búsqueda siempre, diariamente, por eso nuestro programa Al-Anon es como el de ustedes, en decir un día a la vez o el solo por hoy. Y a veces digo, por este momento, Señor, dame la serenidad. Por este momento, Señor, ayúdame con este sano juicio por lo que estoy pasando, ¿no? Es bien amplio este paso, pero yo le agradezco a él y una vez una persona de AA me dijo, se me acercó y me dijo, señora, ¿usted qué haría si en este momento bajara? ¿Cómo es su poder superior Dios? Si bajara y le dijera, te regreso cuando tenías unos 5 años, antes de ser víctima de acoso sexual, obviamente, ¿y qué quisieras cambiar o qué quisieras agregar en tu vida? Y le dije, nada. Lo primero, así, instantáneamente le dije, nada. Porque si yo cambio algo, yo no estaría en estos grupos de familia Al-Anon. Yo no entendería la enfermedad que padece la persona que amo. Yo no entendería la enfermedad que tiene mi hijo. No entendería la enfermedad que le ocasioné a mi hija y mi propia enfermedad. Por eso estoy segura que ese poder superior me hizo pasar por esa historia de mi vida, porque él ya tenía el plan que hoy estaba con ustedes hoy aquí, en este momento. Él ya sabía que yo iba a estar hoy aquí. Y era la que yo era la que no sabía. Sí, fíjese que cuando yo le mencionaba al principio que la salud mental, o sea, sano juicio, salud mental. Uh-huh. En nuestro libro, en el nuestro, dice que se lo va uno tomando de a pequeñas dosis. Hay un, la otra vez leí acerca de reflexión, podríamos llamarle, de los hindús, y basado en eso de írselo tomando a poquitas dosis, y decía que para poder conocer a alguien realmente, dice que tenemos que comernos un saco de sal con él. Entonces yo me puse a pensar en ese momento, un saco de sal es grandísimo, ¿no? Estaban hablando de un 50, 100 kilos de sal. Uh-huh. Si nosotros hacemos una reflexión, en realidad, ¿cuánta sal al día nos podemos comer? Es muy poquito. Entonces, si yo me siento con otra persona a comernos un bulto de sal para podernos conocer, quiere decir que le vamos a ir dando nada más probaditas. O sea, que vamos a pasar el resto de la vida para conocerla. Y eso es a lo que yo entendí que se refiere, que nos lo vamos a ir tomando en pequeñas cucharaditas, poquito. Hubo una experiencia que me pasó a mí, basado en este poder superior, porque yo no sé si les suceda a ustedes en Al-Anon, pero al principio, cuando uno llega al grupo, empieza uno a llegar a las juntas al principio,
y se va uno y y de momento llegas y encuentras el mismo cuadro. Sí, el mismo cuadro en el hogar, en el trabajo. Y esa espiritualidad, porque dice, una de nuestras tradiciones dice que donde 2 o 3 se reúnan, dijo, ahí se le puede llamar un grupo, tanto como de Alcohólicos Ujú. Anónimos como de Al-Anon. Y entonces yo decía, ¿por qué me pasan estas cosas? Entonces yo le pregunté a mi primer padrino, le dije en aquella ocasión, fíjate que me pasa esto. Y me dijo, lo que pasa es que el poder superior está aquí en la reunión. Todavía no se va contigo, me dijo. Y eso me hizo sentir un poco mal. Dijo, ¿sabes por qué? Porque todavía no lo has concebido. No se va contigo. Dijo, en el momento que sale, te deja todavía que te vayas para que tú sigas viviendo tus ingobernabilidades, ¿sí? Tu insanez mental. Dijo, cuando lo dijeras de a cucharadas pequeñas, entonces ya se va a ir contigo y vas a enfrentar, y aunque haya problemas o lo que sea, los vas a ver de una diferente manera. Y ahí es donde yo considero que empieza a introducirse la salud mental, que uno empieza a mirar las cosas, los problemas, las circunstancias, las situaciones. El poste con el que choqué está ahí todavía, pero ahora le doy vuelta. ¿Sí me entiende? Entonces, no, pues, híjole, qué agradable estar platicando con usted, señora Carmen. Vamos a entrar este paso. Y en este paso yo creo que dice lo mismo que el nuestro. Cambiarán algunas palabras y a veces son las versiones de traducción las que cambian, nada más. Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de Él. ¿Qué me puede usted hablar de esto? Yo creo que obviamente yo entendí que mi Dios a veces es travieso conmigo. Lo entiendo tanto ahora y converso con él a solas o en mi religión. Pero yo a veces digo, eres travieso, mira lo que estás haciendo, ¿no? Y a veces me emociona o a veces sufro también, como este tema de mi hermano. Este tema de que prácticamente estuvo el papá de mis hijos y yo, que llevamos separados muchos años. Creo que Dios me regala el momento de entender que tengo amor por esa persona alcohólica, pero vivo y lo dejo vivir. No creo que ese poder superior, como lo entiendo ahora, me dice a mí, en mi corazón, de que tengo amor para dar. Ya no quiero hacer daño, no quiero hacer daño, pero aún puedo hacer daño y a veces hago daño sin querer porque soy una abuela muy querendona también y ahí también tengo que ponerle un stop, un freno a la situación, ¿no? Creo que cuando yo hago esa resolución en decirle a él, tú y yo vamos a trabajar juntos, entregué mi vida a mi poder superior. Y se lo dije así textualmente, verbalmente, emocionalmente, ¿no? Te pido que me des salud porque hubo muchas veces en las etapas anteriores en las cuales yo estuve así cerquita a quitarme la vida. Entonces, cuando yo le dije a él, ojalá que estaba sordo en ese momento, ojalá que en esos momentos que yo te pedía morir o que ya decía ya no puedo con esto y me quiero ya desaparecer de la faz de la tierra y que lloren por mí y toda esa tragedia que hacía yo antes, porque esa era conmiseración, victimización. Y le decía a él, ¿no? O sea, ojalá que hayas estado sordo en esos momentos o hayas estado atendiendo a otra persona con más problemas que yo o hayas estado guiando a otra persona a los grupos. Entonces entendí de que digo, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Porque no fue ni por cobardía ni por valentía. Fue porque los planes de Dios son perfectos y Él quería que yo hiciera cosas, cambiara mi vida. Tanto, uno de los temas fuertes para mí fue mi hijo, cuando era una persona que estaba fuera de control. Totalmente emocional, mental, espiritual, físico, completamente descontrolado.
Y yo era la única persona que lo controlaba. ¿Y cómo lo controlaba? Con el amor. No era de que soy tu mamá y te callas y te doy un par de cachetadas como antes, ¿no? O sea, no, era ese amor. Yo creo que Dios fue amoldando más mi corazón, dejar de sufrir, dejar de ver todo lo negativo, dejar de ver puras quejas, puros problemas. Pero honestamente, cuando yo llego a creer en Él, así como le dije, acá estoy, dame salud. Lo único que te pido es salud y cuenta conmigo que yo voy a estar a 100% en Al-Anon, activa en el servicio. O sea, donde alguien me diga, porque lo leí en la literatura, ¿no? Al servicio, que es una de los 3 legados, con los conceptos, nunca le digas que no, dile que sí, ¿no? Siempre dile que sí. Entonces yo hice eso con mi poder superior, con mi travieso, se lo dije, ¿no? No te pido, no te exijo, pero si tú me das salud, yo voy a seguir, ¿no? Miren la hora que es y aquí seguimos. Entonces creo que yo resolví eso con él. Obviamente me perdoné mucho, lloré mucho con él y le dije, sí sé que me hice daño. Me hice mucho daño a mi persona, a mi cuerpo, mi autoestima, todo, porque a diferencia de los hombres, las mujeres, yo puedo estar hablando con ustedes y si no estoy controlándome, estoy pensando ya, voy a llegar y voy a ponerme la pijama y voy a poner la alarma. O sea, así somos las mujeres. Creo que la mayoría de nosotras somos así. Hablamos y estamos pensando y estamos moviéndonos. O sea, 1000 cosas podemos hacer en solo un minuto. A diferencia de los hombres ven, se sientan, ven televisión y está bien. Y nosotras no. Estamos viendo televisión y qué pasa si mejor cambiamos de canal y si preparo unas palomitas y pedimos una pizza y ahí vamos, ¿no? Vamos, dejamos volar mucho la mente. Entonces, creo yo que eso se lo agradezco a mi poder superior enormemente porque a él siempre lo llevo día a día conmigo y en cada momento. O sea, no hay día en los cuales yo no pueda dejar de mencionar que si hay algún cambio en mi vida es gracias a él y que me regaló de llegar a las puertas de los grupos de familia Al-Anon. De hoy en día saber lo que es un alcohólico activo y que es un alcohólico pasivo. Y que es un alcohólico que trabaja un programa y que es un alcohólico que asiste a un programa. Hoy en día puedo percibir, puedo intuir, pero no voy controlándole la vida a nadie. Creo que el resolver y volver a creer en él fue lo más maravilloso que me pasó y me regaló por medio de este programa. Porque hoy en día cuento con mi madrina, tengo ahijadas que me llaman, personas que llaman por una opinión mía. Soy muy pegada a mi literatura, amo la literatura porque considero que entre una persona y otra lo único que puede intervenir para un acuerdo mutuo sin enojo, sin resentimiento, tiene que haber un libro de por medio. Yo lo considero así. Obviamente Dios como cada uno lo conciba. Pero este tercer paso es como parte de el término de una piedra angular, ¿no? Que van en 3 partes. Tengo que cerrar el primero, el segundo y el tercero. Para mí, si yo no lo cierro y no lo tengo presente, cuando esta bestia quiere salir, pues yo soy consciente que puedo hacer daño. Porque acuérdense, soy una persona violenta, agresiva. Y gracias por decirme que mucha gente me dice, no te puedo creer, tú te ves angelical y no. Y le digo, sí, es que esa es Carmen también. Soy 2 personas dentro de mí. Honestamente, soy 2 personas, no puedo mentir. Ya no soy la persona que digo, todo está bien y no. Vine de Perú bien devastada porque viví muchas experiencias hermosísimas. Dios me regaló muchas experiencias hermosas, pero también dolorosas. Y entonces mucha gente me dice como que no soy la misma. Y le digo, no, nunca voy a ser la misma. Siempre tengo que cambiar. Por eso para mí, mi programa es para toda mi vida, para toda la vida. Con eso creo que el poder superior me apoya, está a mi lado. Me doy cuenta que cuando me hace pasar por esas crisis, esas tormentas, soy feliz porque está conmigo. Yo sé que ahí está conmigo. Porque a veces en las buenas, honestamente, a veces digo, bueno, sí, lo hice bien, pero me olvido de Dios. Es que soy un ser humano. Sí, pues. Pero cuando estoy en los momentos críticos, yo digo, Él está conmigo. Él está conmigo, nada más tengo que tener paciencia, seguir perseverando, usar mis instrumentos que me da Al-Anon y a ver por qué me ha hecho pasar por esta tormenta. Y es maravilloso. Siempre que termino una tormenta,
sé que Él me da una gran bendición. Sobre todo valorar la vida que tengo hoy. Yo no sé si lógicamente que no he leído el paso 3 de ustedes completo, no sé si digan el de ustedes que dice que existe una puerta, una llave de la buena voluntad, no sé si aparezca en su libro de ustedes. Bueno, eh, también el libro nuestro también menciona que dice que hay una inscripción al final del camino, donde dice que la fe sin obras es obra muerta. Uh-huh. No sé si aparezca también en el paso de ustedes. Bueno, entonces en el paso de nosotros aparece, y yo con lo que usted estaba mencionando, yo alcanzo a entender rápidamente que, o sea, el darse a los demás, en el servicio, en el amor por los demás, es algo que es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que todo lo que le pasó en el camino de la vida fue la voluntad de Dios? Lo bueno y lo malo. ¿Todo ha sido la voluntad de Él? Hoy en día yo estoy completamente segura que sí. Obviamente las decisiones equivocadas las tomé yo, pero igual es voluntad de Dios, porque si no yo no hubiera llegado a estos programas, si no yo no hubiera pasado por una experiencia tan hermosa. Tengo algunos años haciendo servicio y como ve mi maleta está de libros, ¿no? Usted dijo al inicio aquello de los libros. Mi nieto tiene ahorita 7 años, era cuestión de 1 año y medio atrás. Llego a casa y empieza él a moverse para todos lados, así rapidito. Y agarra su mochila y dice, oh, voy a empacar mi mochila, mi backpack, mi mochila y mis libros, porque me voy a mi grupo. Eso fue para mí algo que en realidad sí se lo agradezco a Dios, porque me di cuenta que el ejemplo que hoy en día mi hijo es y mi hija es gracias a mí y a su papá. Lo que son ellos, lo bueno y lo malo. Y yo no sabía que con el servicio yo estaba dejando un ejemplo a mi nieto. O sea, y él vio lo que yo hacía, entrar a casa, dejar mi lonchera de trabajo, agarrar mi bolsa de libros, mi maleta de libros y salir a una reunión, porque eso he hecho y creo que sigo haciendo y seguiré haciendo, solo por la gracia de Dios, porque a veces como que digo, no, no voy hoy día a una reunión, no voy. ¿Y por qué sigo yendo? ¿Por qué sigo viniendo a pesar de los años? Porque no pensé que esta muerte de mi hermano me iba a devastar de alguna manera, diferente a lo que me devastó antes, lo de mi hijo, o lo de su papá, o lo de mi hija, o cosas que han pasado en la familia. Y pude pasar por esa situación con estas herramientas. Entonces creo yo que sí estoy convencida de que todo lo que he caminado es la voluntad de Dios, porque nuestra literatura dice que los 12 pasos es como un mapa. Usted decide por dónde quiere caminar. Entonces, Cada tormenta que ha vivido, es que Dios tiene un propósito. Yo siempre les digo a mis compañeros y lógicamente a ustedes también, las considero mis compañeras, estamos en la lucha cotidiana, cada uno en sus programas, que no son tan diferentes, ¿sí? Siempre les digo que nosotros, eh, somos seres elegidos, cada uno de nosotros. O sea, todo lo que Dios permitió que pasara en nuestras vidas tiene un propósito. Todo lo malo que creemos que pasó y aún las cosas malas, como ahorita que mencionaba la muerte de su hermano, tienen un propósito. Después de cada tormenta, Él tiene un propósito porque por algo nos ha dejado salir, estar aquí esta noche y llegar hasta el día de hoy. Fíjese que hace
hace un tiempo, aproximadamente 3 años, mi hermana, eh, estuvo a punto de morir y un lunes por la noche, porque en nuestra literatura, yo lo entiendo así, el paso 3, el encabezado nada más, es igualito al de ustedes. Lo entiendo que yo me desbasté muchos años de mi vida, tanto en la actividad como en los primeros tiempos en la comunidad, eh, tratando de, tratando de ver cómo hacer mi voluntad con las cosas. Y le di muy poco interés al principio, de ver cuál era la voluntad que Dios tenía para mí en estos programas, o en esta vida más bien. Y aquella noche que me habló mi sobrina, me dijo, tío, mañana van a desconectar a mi mamá. Y yo en ese tiempo no podía ir a México. Estaba en la sala de la casa y estaba mi esposa sentada en el sillón, y cuando me dijo eso mi sobrina, me dijo, mañana si a las 2 de la tarde mi mamá no vuelve, porque ya tenía algún tiempo en coma, dijo, la van a desconectar. Y yo, siempre han tenido un lugar especial. Yo no sé si ustedes han visto esa película que se llama El Cuarto de Guerra. Hay una película americana, donde dice que nosotros, pues el Señor, el Señor de Nazaret, hace muchos años nos dijo que cuando quisiéramos orar o hablar con Él, que es lo mismo orar y hablar con Él, dijo, váyanse a su aposento, o sea, al lugar, o sea, no sean como esos exhibicionistas, decía él en esos tiempos. Y yo siempre he tenido un lugarcito por ahí en cualquier rincón de la casa donde cuando me aprieta el zapato voy a hablar con él. Y a lo mejor lo hago de una manera diferente, pero cuando esa llamada, me paré como un resorte del sillón, le colgué el teléfono a mi sobrina y caminé y fui para el cuarto y puse una silla enfrente de mí, cerré la puerta y le dije, ¿sabes qué? Te conozco, nunca te he visto, pero te conozco, le dije, y hoy estoy seguro de que tu voluntad siempre es la mejor. Le dije, si te la quieres llevar, llévatela. Pero si es tu voluntad levantarla, levántala. Tú eres el doctor más grande que hay. Y tu voluntad, mi vida y mi voluntad están bajo tu cuidado y la de toda mi familia también. Le dije, no te puedo exigir porque toda mi vida me pasé exigiéndote. El día de hoy me rindo a ti. Y eso fue todo lo que le dije. Ahí, o sea, como si yo lo hubiera tenido sentado ahí enfrente. Al otro día, a las 3 de la tarde era la hora para que, si no, como a la 1 de la tarde me llamó mi sobrina y me dijo, acaba de despertar. Entonces yo le dije, o sea, yo a mí puedo entender que la voluntad de Dios es perfecta. Sus tiempos son perfectos. Y yo no sé si usted lo haya entendido así, pero Dios siempre contesta. Pero no siempre contesta lo que nosotros queremos. ¿Lo creo y lo ve usted y lo siente de la misma manera? Sí, yo entiendo eso hoy en día. Antes no, obviamente, con el tema de que yo pensé que era una persona muy religiosa, con una fe quebradiza, una fe que en lugar de mantenerla viva, la mantenía mal, ¿no? Obviamente hice lo mismo de otra manera. Tengo ya 3 personas muy queridas y cercanas a mí que ya no están físicamente conmigo, pero están en mi corazón. Y igual se lo dije a él, ¿no? Y me regaló él la alegría que el día viernes estuve con mi hermano, presentó una mejoría grandísima.
y estuve con él como hasta las 4 de la tarde, fue 1 hora y media. Y al amanecer el día sábado estaba yo en un hospital y me da la noticia mi sobrina, ¿no? O sea, obviamente es el impacto, el dolor, el sufrir, el perder, el separarte físicamente. Pero de ahí, creo yo, soy la menor y he aceptado eso. Estaba en unas condiciones muy críticas, mi hermano. He aprendido a decirle a Dios, hágase tu voluntad, no la mía, pero de corazón. Porque a Sí, veces antes le decía, sí, hágase tu voluntad, pero que deje de tomar. O sea, eso para mí no era. Y lo digo con respeto, no es Carmen. Y era así, era hasta el control con ese poder superior que antes yo creía, ¿no? Decirle, te pido esto, pero haz esto. O sea, era una petición condicionante. Hoy en día no, hoy en día es de corazón y decirle, voy a aceptar tu voluntad. Sabes lo que siento, sabes lo que quiero, pero acepto tu voluntad. Creo que eso es parte de este camino de recuperación que sigo, ir presentando, que él me presenta situaciones, problemas, lo que se pueda decir, y es como que yo ya estoy esperando, porque sé que frente a una situación él me sigue capacitando. Él me sigue diciendo, aquí voy a moldearte de esta manera porque todavía de este lado te falta, ¿no? Y así sigo aprendiendo. Por eso digo que ese paso cuando dice que podría recuperar el sano juicio, siempre digo, sí, todavía hay un chancecito ahí que podría. Pero sí sigo en búsqueda, definitivamente. Sé que si yo hubiera hecho prevalecer mis nervios y mis emociones, no estaría hablando lo que estoy hablando. sí, yo lo sé, Definitivamente. yo lo sé. Ya casi para terminar, le voy a hacer una pregunta. No es el tema de los, pues de los 3 pasos que nada más rasguñamos poquito. Pero si me la quiere contestar está bien, si no, no se preocupe. ¿Usted perdonó a la persona en su corazón, a la persona de lo del el abuso en la niñez? ¿Usted ya lo perdonó en su corazón? Miren, es algo, yo nuevamente digo, esto es Dios. Y yo súper, súper agradecida con Él, porque yo trabajé eso hace muchos años, mediante el programa, mediante lo legal, mediante lo físico, lo emocional, etcétera, sugerencia de la madrina, la literatura, reuniones, etcétera. Y Dios me regalaba. Iba a una reunión de AA y hablaban de eso. Y por ahí iba escuchando, escuchando y decía, uy, Dios, quieres que toque este tema, ¿no? O sea, ver las señales de Dios, la mano de Dios, se dice. Hará cuestión de quizás unos 8 años atrás, yo estuve en un lugar para hacerlo algo legal, hacer una denuncia, una demanda. Pero obviamente en mi país, no sé si será en todos lados, dicen que ya pasados los años ya no hay efecto, ¿no? Que yo tendría que conseguir otra persona que haya sido también víctima de esta situación, más joven, para que pueda esto seguir. Pero fui muy decidida a hacerlo. Obviamente el papá de mis hijos no estuvo de acuerdo, que para qué vas a mover eso, que te va a hacer doler, etcétera, etcétera. Pero aún así decidida fui, pero eso fue el impedimento que no continué, ¿no? En ese tiempo no quería mirar a la persona porque es parte de la familia, pero Dios sabe que Él me tuvo en el mes de enero y febrero aquí con mucho servicio, con muchas reuniones y de pronto dije, ¿por qué me traes tanto en tantas juntas? ¿Por qué me traes tanto en tantos servicios? Así como le digo a mi travieso, ¿no? ¿Qué me estás planeando para mí, no? Empieza a salir esta situación de mi hermano. Obviamente ya decido viajar. Papá de mis hijos decide acompañarme. Y en el velorio aparece la persona. Pero nuevamente, el dolor más fuerte era mi hermano. Y tengo una hermana ya que está sola. Entonces, Dios es grande conmigo. Él sabe que sí lo perdoné, porque si no hubiera sido eso, no hubiera aceptado un saludo de él, no hubiera aceptado, oh, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Hubiera salido esa bestia fea mía, hubiera sido un caos. Pero yo sé que he perdonado porque la bestia siguió durmiendo. Y lo examiné, lo he hablado, pero no me imaginé que iba
a pasar por ese momento. Como les dije hace un rato, o sea, Dios me tenía muchas cosas. Preparó el terreno. Preparó el terreno magníficamente y obviamente el papá de mis hijos, como me conoce tanto, se dio cuenta. Pero yo prometí algo que siempre lo digo, hay cosas que yo me voy a llevar para Dios. Aunque sé que el programa dice que tengo que confiar en la madrina, etcétera, etcétera, pero hay cosas que no, y de acuerdo a uno de los pasos, yo no quiero seguir haciendo daño, y el papá de mis hijos siempre me dice, dime quién. Y él se dio cuenta, me dijo, ¿estuvo la persona allí? Y yo le dije, sí, porque soy libre ahora de hablarlo con él. Acuérdense que él ha visitado el programa de AA, él sabe lo que es el programa de AA. Entonces me mencionó nombres y yo le dije, no te voy a decir quién. Antes era porque lo he visto reaccionar al papá de mis hijos, que va porque alguien está bailando conmigo, lo tira al piso y le rompe la nariz. Entonces, ese era decir, nunca se lo voy a decir. En Al-Anon me dicen que no tengo que mover ciertas cosas para no hacer más daño. Es uno de los pasos. Entonces dije, ok, queda así. Hablé con mi madrina, sí, queda. Me voy a llevar este nombre conmigo, en mi corazón. Pero él se dio cuenta. Entonces, cuando ya estamos acá, le pregunté, le digo, ¿cómo te diste cuenta que estaba esa persona ahí? Me dice, estoy entre él y él. Así 3 nombres, y entre esos 3 nombres está el nombre de esta persona. Y le digo, ya, pero ¿cómo te diste cuenta? Porque vi tu cara, me dice. Vi tu cara. Tu cambio de esa tranquilidad que tenías cambió. Y yo no me di cuenta, pero sí en el momento que reflexiono dije sí. Pero no hubo ese sentimiento de que aléjate o rechazarlo, no. Por eso creo que sí lo perdoné. Porque este programa de Al-Anon me habla del perdón. Perdonarme yo primero, no a la otra persona, sino a mí. Porque yo creía que yo tenía la culpa. Porque como me tocaban otros hombres así en la escuela o algo, yo tengo la culpa, no me voy a vestir así, no voy a hacer esto, ¿no? Pero no, yo creo que lo primero para todo fue perdonarme a mí y después perdonarlo a él. Qué bueno. Qué bueno, pues al final, nosotros somos seres humanos nada más y nos vamos a equivocar muchas veces. Yo quisiera terminar que usted, la verdad que ha dado un gran mensaje de vida y quiero comprometerla. No quiero que sea la última vez que me hace el favor o nos hace el favor a la comunidad de AA de acompañarnos. La vamos a invitar en otra ocasión, si Dios quiere y nos permite, y que nosotros queramos, porque a veces Dios siempre quiere. Quisiera que, porque hay muchas cosas más de qué hablar, basado, que ya no tocamos ese tema porque nos enfocamos en la parte pues espiritual de estos 3 pasos, y pero hay mucho más que hablar acerca del trasfondo de cómo salió con lo del esposo y cómo ahora tiene una gran relación con él. Pero el mensaje con el que quiero que termine es que le diga a la audiencia, después de que la han escuchado, que los invite a que vengan a Al-Anon, que vengan a conocer, que vengan a tocar la puerta, que vengan a darse cuenta, que no rechacen lo que no conocen. Hay mucha gente indecisa que está sufriendo de muchas más consecuencias, a lo mejor más fuertes de las que hemos sacado a la luz el día de hoy. Y pues no sé, me gustaría que con eso terminara usted su participación de darles un mensaje de vida, de esperanza, de amor a esta gente que está indecisa. Ok, pues antes que nada, gracias por esa invitación. Ya lo dije, nunca le digo que no, le digo sí al servicio. Nada más espero la llamada y me dicen de qué, y aquí estaremos, agradeciendo ese poder superior si es plan de él. Yo creo que me dirigiría, soy mujer y me dirigiría a las mujeres, ¿verdad? Yo sé lo que es estar en la oscuridad. Yo sé lo difícil, voy a ponerlo, lo fácil que es estar en la oscuridad. Hoy en día lo puedo decir.
Es fácil porque es fácil llorar, es fácil enojarse, es fácil tener rabia, es fácil tener ira, es fácil echar la culpa. Lo difícil es, tú que me estás escuchando, si llegas a un grupo, a una reunión, eso es lo difícil. Aceptar la voluntad de Dios, que llegues a tocar las puertas, una de nuestras puertas, y cruces esa puerta y empieces a aceptar que no es lo de al frente lo que está mal, es uno que necesita cambiar. Porque la vida hoy en día no es para vivirla como se vive en la oscuridad. Porque nuestro día tiene sol y tiene noche, tiene luna. Entonces debemos vivir así. Es parte de nuestra vida como seres humanos. Y estos programas de Al-Anon los que nos dan es eso, esa fortaleza, esa esperanza, mediante lo que escuchamos, no como me escucharon hoy. Yo también pensé que nunca iba a dejar esa vida. Yo también pensé que nunca podía decirle a él, te amo. Hoy en día que estamos separados, somos grandes amigos, él me apoyó mucho, pero tú te vas a tu casa y yo me voy a mi casa porque él está en actividad. Y yo sé hoy en día que yo tengo dignidad. Sé hoy en día que yo no soy vieja o flaca o mi esposa o mi señora. Yo hoy en día soy una dama que se respeta. Hoy en día soy una persona, una mujer que ya aprendió que tiene valores, que tiene muchos valores. Ya no soy esa persona tímida que se escondía. Gracias a los servicios, gracias a esa madrina que siempre me enseñó a confiar. Puedo confiar en mis compañeras de los grupos, de las reuniones, porque se respeta ese anonimato. Y con toda y plena confianza les invito a que se acerquen, porque si tú no estás bien donde estás, porque sé que no te sientes bien donde estás, definitivamente, porque lo he pasado, tal vez en otra dimensión, en otro ángulo, en otro punto de vista, en otra perspectiva, pero sé lo que es estar ahí en esa duda, en decir, ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me toca vivir esta vida? Entonces, si tienes esas preguntas, sabes que hay una respuesta en los grupos de familia Al-Anon. Sabes que aquí te vamos a esperar, hombres y mujeres, personas en realidad, que hemos vivido, hemos pasado por esas circunstancias, pero hoy en día contamos con la voluntad de creer en ese poder superior, o seas de la religión que seas, ¿verdad? Y sobre todo, darnos ese abrazo del que se habló al inicio, ese abrazo de que aquí estoy, porque a veces en la propia familia no hay comprensión. En nuestra familia de sangre no hay comprensión. Y en nuestra literatura dice que yo encontré una segunda familia. Y es cierto, esta es mi familia hoy en día. Por eso que la hora que es y sigo aquí, y ya me están mandando mensajes y todo, pero es mi familia y es a la cual yo voy a estar, creo, agradecida hoy y seguiré, porque este programa me ha dado lo que es el ánimo de vida, el aliento de vida. Siempre he tenido vida, pero no sabía vivirla. No sabía lo que es abrir los ojos y decir gracias Dios que tengo vida. Gracias que tú me elegiste entre tantas personas abrir mis ojos. Gracias que tú hoy en día me das la satisfacción de ver a mis nietos. Hoy voy a tener una nieta, tiene ya 5 meses, mi nuera. Gracias que puedo ver a mi hijo que está bien, a pesar que haga cosas que no me agradan. Gracias que puedo ver a mi hija, que hay cosas que no me agradan, pero sé respetarla. Puedo vivir mejor. Si alguien pide una ayuda, aquí estoy. ¿Por qué no? Si a mí me ayudaron, si a mí me dieron esa mano, si a mí me dieron ese abrazo. Entonces no duden en acercarse, en darse cuenta qué hay detrás de esa puerta. Y siempre nos sugieren, como a mí me sugirieron, ven 6 veces seguidas. Y recuerden que yo al principio le dije que yo no me quedé. Entonces no completé esas 6 veces. Por eso es que mi poder superior me dice, bueno, como desobedeciste ahora un poquito más y ahora sí te quedas. Y en verdad yo estoy muy agradecida que me hayan invitado para hoy. Espero que mi mensaje llegue a algún corazón, que sé que sí, estoy completamente segura que sí, porque por algo tiene Dios hoy día la voluntad de estar frente a ustedes o que me escuchen. Yo sé que alguna de ustedes va a llegar a los grupos de familia Al-Anon y se van a dar cuenta de que aunque sea, no me conocen, estoy
muchas millas de distancia, o tal vez están acá a la esquina, al lado mío, no lo sé. El hecho que lleguen a un programa y se den esa oportunidad en decir, a ver qué hay ahí. ¿Por qué Carmen puede ahora sonreír y agradecer a Dios? Antes era de que, ay, qué buenos días, pero ¿para qué me saluda? No me debe ni mirar. O sea, era una persona enojada, ¿no? Y gracias nuevamente por decir que soy sonriente, pero en realidad era una persona muy, muy amargada. No tenía una vida tranquila, siempre andaba de malas, como dicen ustedes. Entonces, yo creo que uno puede salir de la oscuridad. A veces solo es abrir una cortina o a veces nada más es salir de la oscuridad creyendo en ese poder superior. Porque es cierto, Él nos tiene esta vida y mientras que nos dé el aliento de vida, aprendemos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Al menos yo cierro este día con algo maravilloso, un nuevo servicio para mí y les agradezco por pensar en mí. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. La verdad que, quedé muy tocado esta noche. Se me hace que voy a dormir mejor que nunca. Agradecerle a la audiencia, la verdad, a la comunidad de Al-Anon, o sea que esta noche, pues, me han hecho una noche muy especial, al menos a mí en lo personal. Yo sé que todas las familias que nos escucharon, no van a echarlo en un saco roto. Gracias por compartir sus experiencias. Audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Recordándoles, yo soy Abelardo, yo soy del grupo Reencuentro Veracruz de la ciudad de McHenry de Alcohólicos Anónimos. Estamos en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube, y tenemos como grupo de Alcohólicos Anónimos de Reencuentro Veracruz una página de Facebook también. Estamos dejándoles saber que tenemos 2 QRs en nuestra plataforma de YouTube. Uno es para ir directamente al podcast, a escuchar todos. Cada domingo sale uno nuevo, mientras Dios nos lo permita. Y el otro QR es para que vaya directamente a nuestra información del grupo, donde aparecen números telefónicos, y ahí nosotros, créame que me acaban de regalar apenas al domingo, me regalaron un directorio de Al-Anon, y si no, pues usted me deja otro hoy, pero me regalaron uno. Entonces, en cuanto ustedes nos contacten ahí después de esta noche que escucharon a la familia Al-Anon, si quiere información, hay grupos por todo el estado de Illinois, y aparte por donde quiera nosotros nos comprometemos a conseguir la información para canalizarlo a cualquier grupo en donde usted se encuentre. Yo voy a cerrar este episodio de Anormal Anonimato con una frase de un guía espiritual que yo he seguido por muchos años, bien sencilla. Dice: obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Señora Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, de verdad que estamos muy agradecidos, muy satisfechos con todo lo que esta noche Dios nos ha permitido hacer. Gracias por estar esta noche aquí. Gracias a ustedes por armar esta manera de comunicarnos al mundo. Igual seguimos esperando, así que creo que la pregunta que yo con lo que termino y buenas noches sería: ¿te animas a asistir a un grupo de Al-Anon después de haberme escuchado? Yo creo que sí. Buenas noches, gracias a todos, Dios los bendiga y felices 24 horas. Gracias.